Histeria Colectiva. Solo yo puedo bailar, muchachos. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren. Muchas gracias por entrar a las redes de Histeria para que les llevemos terror a sus oídos. Y cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, cuiden a otros. Y si son trabajadores esenciales, muchas gracias por mantener el mundo girando. Y si ustedes ya los hicieron regresar a la oficina o tuvieron que regresar a sus diversos puestos de trabajo, pues bueno, igual el mundo seguía girando y ahora nos toca cuidarnos. Vacúnense por eso, es importante, para que cuando estemos en contacto con otros, aún con nuestras medidas de sana distancia y cubrebocas, pues bueno, el riesgo sea menos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida a otra emisión de Histeria Colectiva Podcast. Y aquí desde el piso 666 virtual de Evil Inc. quiero presentar a la mesa riñoña que me acompaña como siempre, con mucho gusto. A mi izquierda, a su derecha, o ya lo hice al revés otra vez, porque dislexia, el hombre, el mito, la leyenda, el Dr. Braham. Doctor, ¿cómo está? Hola, estoy muy bien, gracias. Saludos. Espero la estén pasando bien en este periodo pandémico, porque nosotros nos estamos cuidando y esperamos que ustedes dentro de lo posible también lo estén haciendo. Y vaya, pues si son trabajadores esenciales, pues nuestro respeto y apoyo. O sea, gracias por mantener funcionando el país. Excelente, doctor. Claro que sí. Y abajo de nosotros tenemos a la barba más tupida del poniente de la ciudad, a Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás? Hola a todos, este es un saludo especial a los de Spotify. Hoy voy a dedicar mi saludo únicamente a los de Spotify. Hola Spotify. Si estás en Spotify, nuestros suscriptores de Spotify. Sí. Yo a pensé nuestros que suscriptores Spotify. de Spotify. No, señor Spotify, respeto y todo, pero no, ando emputado ahí. Síganme en Twitter, @tiranosaurio_rix, porque ahí ando peleándome con Spotify México. Pero fuera de eso, si estás en Spotify escuchándonos, saluditos a ti y a tu gente. Hola. Excelente, gracias. Cada que les pregunto que cómo están y dicen muy bien, tengo ganas de decirles, pregúntame cómo. Ya tenía que sacarlo de mi sistema. Ay, ¿tú cómo estás, Fer? Yo chingón, aquí Okay. sentado. Me gusta la iluminación que tengo hoy, no sé, me hace ver bonito. brillosito, pero bien. Sí. Estás brillando. No parece que estoy sudando, ¿verdad? Creo, No. espero. No, confiemos que no. Depende de qué te esté sudando. ¿Por qué te tienes que meter con mis partes íntimas, Ricardo? Entonces, pues ya que estamos aquí presentados y con bebidos, porque ya le dimos un sorbo cada quien a nuestra bebida espirituosa, ¿qué tenemos hoy en la caja de Pandora, doctor? Hoy en la caja de Pandora tenemos cementerios. Cementerios. ¿Por qué los cementerios? Bueno, los cementerios nos dan miedo, creo que por obvias razones, porque son el lugar de descanso, al menos dentro de la religión mayoritaria en el mundo, como que es la católica, de los muertos. Es como disponemos de nuestros muertos. Pero a ver, empecemos porque cementerio viene del gregio. El gregio. Esta es la cultura del error. El gregio, debe ser griego. Que significa dormitorio. Y bueno, la idea del camposanto viene ya más bien de la parte católica, que es el lugar sagrado de descanso, donde puedes esperar dormidito a que venga la resurrección, que es la promesa de este mundo apocalíptico en donde pues vas a ser juzgado y si fuiste bueno de acuerdo a ese precepto, pues vas a entrar al cielo, ¿no? Y si no, pues te quedas aquí con la gente chida bajo el signo del mero, ¿no? Entonces... es una manera de verlo. Sí, bueno. Aquí tengo a Black Phillip, ¿qué les puedo decir? O sea, sí, o sea, en pocas palabras, cuando vuelva Jesús del espacio a juzgar vivos y muertos, en ese momento, bueno, pues los justos se levantarán así cantando Kumbaya del cementerio y nada de macabro, nada de thriller el asunto. O sea, es puro santo, noble y buena persona que se está levantando al juicio final. Sí. Bueno, del griego koimeiterion, seguro lo dije mal, koimeterion, que significa dormitorio. Esta creencia cristiana y esta disposición cristiana pues llevó a que se
hicieran féretros, hicieran criptas. Ahora, mausoleos, osarios. Ahora, hablo mucho de lo cristiano, pero en realidad el concepto anterior, a lo mejor que lo podemos asociar mejor, pues es el concepto de necrópolis. También muchas otras culturas generaban espacios dedicados a los muertos, ¿no? La primera que se me ocurre son los egipcios, que sobre todo para sus grandes dirigentes, pues tenían necrópolis muy grandes, cámaras mortuorias muy grandes, que ya utilizaban sarcófagos muy vistosos en muchas ocasiones, en otras no tanto, pero que bueno, era la forma en la que disponían de ellos, ¿no? En el caso de los egipcios que ahora menciono, pues era la momificación, embalsamar el cuerpo, sacarle los órganos vitales, y en particular 4 partes del cuerpo que eran las que se depositaban en los vasos canopes, ¿no? Que era una representación cada una de un dios distinto. Entonces, bueno, sí, la aclaración era importante bueno, no es una cosa exclusiva del cristianismo, pero el cementerio, bajo el concepto que lo estamos manejando ahorita, pues sí, versa más sobre estas necrópolis también que se fueron haciendo poco tiempo después de que nace el cristianismo, ¿no? Durante la persecución. Las catacumbas funcionan en mucho sentido también como cementerios, y sobre todo las catacumbas de París son famosas porque tienen un osario muy impresionante. ¿Un rosario? Osario. De no oses meterte con mi muerto. Ocio, de huesos. ¿no? Entonces, pero sí, el punto es, yo creo que los que nos dejaron la mala costumbre de irte al otro mundo con estilo son los egipcios. O sea, no sé bien cómo eran los cementerios en Babilonia, pero creo que eran mucho más sencillos y la gente no se preocupaba tanto por hacer tumbas con estilo, ¿no? No mames, ¿has visto la foto del cementerio en Culiacán, güey? Que parecen casas bien chingonas, pero son tumbas. Son mausoleos, ¿no? Pequeños mausoleos. Ajá, pero güey, están así de que patrones. Tiene alberca, güey. Wi-Fi, cool. Aire acondicionado. Es que te digo, siempre va a haber público para eso, ¿no? Y la idea de que con lo que te entierren es con lo que vas a llegar al otro mundo, pues la vendieron los egipcios muy bien, ¿eh? Entonces, todas las tumbas, o sea, hasta las más sencillas en Egipto, siempre tienen algunas cosas cerca a la persona. O sea, si era un arquitecto, pues tiene todas sus herramientas con las que trabajaba, le tratan de dejar algunas ofrendas, comida, monedas, todo tipo de cosas. Bueno, eso es cuando ya tenías esclavos y tenías el dinero, ¿no? Porque además el esclavo tenía su mastaba, entonces era una tumba aparte, pero que formaba parte de tu pequeña necrópolis. Como en Sinaloa. Sí, así como de timbrecito y llamó usted señor, pero en así, ¿no? Pero bueno, egipcios, ¿no? Los egipcios, vaya, hasta los gatos momificaban, entonces era como una tradición muy interesante de ellos. Y el hecho de que sobrevivieran por el clima, porque también ayudó mucho el desierto, hizo que se volviera todo un atractivo este asunto de, oye, es que los egipcios lo hacían muy padre, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues los romanos, que se dejan impresionar por la cultura egipcia, también comienza como que importarles este tema, ¿no? Ahora, nadie se enterró en una pirámide, o sea, vaya, aún los césares tenían el sentido común de decir, bueno, hay límites a lo que se puede hacer, ¿no? A ellos mis costos. Sí, ellos eran más de levantar monumentos, o sea, y de cosas con las que se les recordaba, pero vaya, los entierros de todos estos emperadores también fueron importantes y también eran bonitos. Los romanos, de hecho, también tenían fiestas en las que era importante propiciar a los muertos y alejar a los espíritus errantes, porque sí creían que había cierto tipo de fantasmas, se les llamaba lemures, sí, como los de Madagascar. Me ahorro el pinche chiste, de una vez lo digo. Sí, digo, ya me vio con cara de, ya lo vas a soltar, sí, pendejo. Sí, no, o sea, she likes to move it, sí. Pero no, es que cuando los vieron, pensaron que eran fantasmas. Por eso se les quedó el nombre de fantasmas a los lemures en la isla, ¿no? En Madagascar. Pero el punto es que sí, los lemures romanos eran muy malos, o sea, eran fantasmas feos, o sea, entonces había rituales en los que el padre de familia hacía todo un ritual de exorcismo de la casa una vez al año para ahuyentar a todos los espíritus chocarreros malvados. Uh-huh. Y de nuevo, hay testimonio de tumbas en la antigua Roma que el féretro, literal, tenía en la tapa un embudo y bajaba el tubo directo a la boca del muerto. Para darle de comer. Sí, llegaban a darle un día del año y le vaciaban vino por la
Por ahí, Eso es toda, güey. Sí, te iba a decir qué bello foco de infección, pero pues igual y desinfectaba un poco, ¿no? Sí, el alcohol siempre es bueno. Pero además otro. era como darle algo, ¿no? O sea, como mira, aquí te traigo tu chupirul. Entonces, bueno, de toda esa combinación de costumbres, y vaya, todas las costumbres judías, que la verdad no soy especialista en los entierros judíos, pues llega todo el cristianismo, ¿no? Que es una amalgama de ideas y de creencias locas. Entonces, ¿qué es lo que impulsa mucho la preservación de los restos? Los mártires. O sea, la religión cristiana en muchos sentidos se fundamentó en los huesos de los mártires. Y ya que se vuelve la religión oficial del imperio, el tema era la segunda venida, ¿no? Como hicimos ahorita el chiste de Jesús Crispis cuando va a volver a juzgar a todos. Entonces, la gente, los cristianos devotos, querían estar cerca de estos huesos de los mártires, ¿no? Era una manera de mantenerse, oye, es que si San Curumato se va a levantar, seguro yo me levanto también, ¿no? Entonces me conviene estar al lado porque cuando se comienza a subir, yo me puedo pescar a su tobillo y voy así como Mary Poppins, ¿no? Pero bueno, sí, es que era la idea, ¿no? Los huesos de los mártires tienen un poder mágico especial, entonces me conviene quedarme cerca de ellos porque uno, me protegen del diablo, dos, me protegen de desgracias y cuando llegue la segunda venida... ¿Y por eso hay cementerios al lado de las iglesias? Sí, de hecho al inicio las iglesias funcionaban mucho en base a que tenían debajo del altar huesos de mártires. Necesitaban una reliquia como para hacer kosher, ¿no? No podías tener una iglesia si no tenía debajo del altar algo de un santo, algo de un mártir. Así de que la punta del dedo meñique del pie de San Benito. Okay. Bueno, quiero hacer un breve paréntesis para que se les vaya antojando nuestro programa de santos, porque ya tenemos que prepararlo, va a ser un gran programa. Pero, por ejemplo, en Florencia, o sea, está la ciudad amurallada de lo que hoy es Florencia, el centro histórico, y Ricardo no me va a dejar mentir porque también se la sabe, y hacia arriba existe un pequeño poblado que sigue siendo parte de Florencia, pero ya es el cerro, literal, se llama San Miniato al Monte. Y la leyenda es la siguiente: está dedicada a San Miniato porque justo debajo de la iglesia está la cabeza de San Miniato, está el cráneo. Y lo tienen ahí muy resguardado, pero se alcanza a ver la caja donde está. Y la leyenda es la siguiente, está súper creepy. San Miniato era un legionario romano cuando se fundó la ciudad de Florencia, que pues era un puesto de avanzada romano. Y entonces en algún momento se convierte al cristianismo. Obviamente la legión se le va encima porque era la época de la persecución. Y lo matan y lo decapitan. Pero siendo un mártir porque murió defendiendo su fe, cuando lo decapitan, el cabrón agarra su cabeza debajo del brazo y se pela y se va en putiza al monte y se mete a una caverna en San Miniato, donde después se edificó su iglesia. Entonces el güey así como pinche jugador de fútbol americano, un chingo de touchdown. Yo siempre me lo imaginé así. Si esa leyenda no les llamó la atención, ahí está la heladería más rica del mundo según Guinness o Michelin, uno de los dos, no sé. ¿En San Miniato? Sí. ¿En San Miniato? ¿Ah, sí? Sí, la gelatería. Sí. ¿No estás confundiendo con la Carraya? No. No, es un viejito así, tipo así Giuseppe con su bigote grande y el gelato. Ya se convirtió muy local. Luego checamos ese dato porque yo no me acuerdo. Pero sí, si no les llama la atención el santo, vayan por el gelato. Sí. Y bueno, volviendo al punto, o sea, la parte de la muerte, la parte de los osamenta y el sepulcro pues, se convierte en algo entre conexión con lo divino y entre un poder, pues, súper necromántico, ¿no? Que ya hablamos un poco de esto en nuestro programa de necromancia. Sí, ahora, entonces, los cristianos se querían enterrar en una iglesia. El problema está que las iglesias no tenían tanto espacio y comenzó a volverse un tema de sobrecupo. Mobiliario. Sí, literal. O sea, ya no había dónde meter a la gente. Entonces se comienza a hacer al lado de la iglesia en un pequeño terrenito anexo, porque tiene que estar al lado de la iglesia, o sea, si no, no cuenta la proximidad. Y se comienza a Tierra Santa. Sí, se comienza. Camposanto. Se comienza a hacer el Camposanto. Okay. Y es gracioso porque, por otro lado, la costumbre europea, o sea, española, francesa, alemana, muchas veces envolvía que los ancestros estuvieran enterrados en tu casa. O sea, se murió tu abuelito, pues con todo el cariño del mundo, hacías lo que tenías que hacer y lo enterrabas en la casa. Y era una manera de proteger tu hogar, o sea, no era creepy, o sea, no era tu abuelo, o sea, por favor, era un ser querido.
Pero Entonces, luego se convirtió en un problema de salud pública. digamos que era también un negocio para la iglesia el tener el Camposanto y Sí, administrar pues el Camposanto, ¿no? Es que son los emprendedores más chingones de la historia esos güeyes, güey, neta. Sí, entonces, ¿para qué gastas dinero en enterrar a tu abuelo en tu jardín? Oye, aquí tengo el Camposanto y tiene boleto para la Segunda Avenida, ¿no? Ok. Entonces se Este comenzaron a asunto, emitir sí. bulas papales que obligaban a la gente a enterrar sus muertos en Camposanto, porque si no, no Ok. iban a resucitar. Y eso dijo el Papa. Entonces, como lo dijo el Papa, tiene Ya. peso. Pues te la Ok. pelas, hermano, ahora tienes que hacer caso. Todo esto fue cambiando con los años porque, por ejemplo, durante el Imperio Romano, antes del alzamiento del cristianismo, sí los enterraban justo como dice el doctor, pero dependiendo del momento, si había algún tipo de epidemia, Ah, bueno, sí. el estado sí decretaba algo llamado creo que las 12 tablas, donde decía, a ver, güey, no, los vamos a incinerar y salen afuera y lo hacen los parias. Recordemos que había una estratificación social muy marcada y la parte más baja de esa estratificación social, que eran los parias, eran los que se encargaban de disponer de los muertos y quemarlos fuera de las murallas de las ciudades, ¿no? Mm. Y esto iba cambiando con el tiempo, ¿no? Hasta que, como dice Gerardo, ya cuando se consolida el cristianismo, se casa con el Estado de alguna forma, pues ya es como, a ver, papito. Y también, bueno, un gran problema de salud pública que cambió mucho la dinámica de los cementerios, la peste negra. Cuando bueno. la peste negra arrasa Europa era como, a ver, manito, y digo, va a ¿Los sonar... quemaban? Los quemaban. Pues un poco Lo- como lo que ha sucedido ahorita con la pandemia del COVID. O sea, no ha habido, o al menos durante una temporada se prohibieron los homenajes funerarios y directo al crematorio. Porque hay Es un problema de que, salud pública, ¿no? es que sí puede vivir, en el caso de la peste negra, sí podía vivir todavía en el cadáver un tiempo. Ujú, Entonces, acercarte a un cuerpo en descomposición por peste, te podías enfermar. ujú. Ah, Además, recordemos cómo se veía en esa época. O sea, ellos no entendían de bacilos o de bacterias o de virus. O sea, Era ellos algo en el entendían humor. aires malos, ¿no? Así literalmente gases que soltaban y te enfermabas con ellos. Entonces, pues decían, es que es muy mala idea porque no tenemos espacio para enterrar a tanta gente. ujú. Hacer las honras fúnebres es una locura porque la gente se contagia en las honras fúnebres. Entonces, pues ni modo, papito, a quemar. Y de hecho en Venecia hay una isla, ¿no? Que ahí es donde se enterró a toda la gente de la peste negra Ah, sí, y güey. La Que está mencionamos prohibido en ir, algún ¿no? programa. Ujú. sigue Ahorita les digo. deshabitada. Y que no Sigue, puedes ir, o sea, está prohibido ir para allá. es peligroso, o sea, puedes Ya cachar no algo. está prohibido, creo, pero sí está Ah, muy controlado. Ahora sí que es como un tour muy controlado, como cuando vas a una ya, catacumba que te dicen, güey, esta es la ruta y no te separes de tu grupo. Y no te pongas a lamer las Pero paredes. ¿cómo se llamaba? Sí, sí, está en Venecia, es uno de los islotes de Venecia. Sí, igual en Nueva York, yéndonos acá a América, también hay una isla específica, no es muy grande, está ahí al lado de Manhattan, donde enterraron a un montón de gente con la epidemia del tifo y con la gripe española. O sea, eran como los lugares alejados de la ciudad para que pues cualquier cosa se quede ahí, ¿no? Igual que en Roma. Exacto, Es esa que es misma un dinámica. riesgo, o sea, y eso lo entendía la gente, o sea, vaya, yo creo que con las ciudades la gente entendió que era más fácil enfermarse de todo y cuando había una epidemia, porque digo, epidemia siempre hubo, sí tenían ciertas normas que decían, no, a la fregada, aunque querramos que enterrarlos bien, se queman y es fosa común. Y pues sí, la gente lloraba a sus difuntos porque pues, se tenían que quemar, Incluso pero ahorita que mencionas esto de la fosa común, creo que uno de estos cronistas romanos, Horacio, en algún momento justo habla un poco como de eso, de esa sensación que daba, ¿no? Decía en latín, por ahí tenía la declaración, hoc miseria plebis tabal comune sepulcrum. Esto es miserable, la gente está tal en la tumba común. O sea que hubo un momento en el cual no había manera como de el glamour del más... No, a ver, o sea, se hace lo que se tiene que hacer con tal de cuidar la integridad de la sociedad, ¿no? sí, La solo isla si era su... veneciana... Ajá, Sí, ¿solo sabes qué? sí, ¿sí lo tienes? ¿Qué Sí, es isla es? Poveglia. Ovelia. Povelia. Ya la habíamos mencionado en un par de programas Sí. distintos y sí, o sea, es una isla que ha tenido diferentes funciones, entre ellas funcionar como panteón enorme durante el siglo XIV por las víctimas de la pandemia, ¿no? De la Sí. peste negra. Y Ahora, de luego las creo que lo cosas que hicieron manicomio. a mí de lo que más me impresiona, digo de nuevo, llegando a no sé, afán mórbido Morbi. mórbido, de meditar sobre la muerte, Ajá. es estos conventos que generaban en sus catacumbas, pues literalmente una arquitectura hecha de huesos, ¿no? Hay varios en Italia muy famosos, hay otro Ah, en Praga. claro.
que literalmente el candelabro está hecho de huesos, las paredes están llenas de osamentas y hacen todo un tipo así como decoración rara. Yo fui en Roma al de los capuchinos y sí está súper creepy, güey. Es así. Uf, Así. imagínate la vibra, o sea. Sí, es muy vibra muy pesada. No mala, pero es pesada. Es pesada porque es muerte. El osario, por ejemplo, el de República Checa es el osario de Brno, que está en la ciudad en República Checa, en la ciudad de Brno, y fue redescubierto en 2001 en el centro histórico de la ciudad. O sea, está en el corazón de la ciudad del osario y es impresionante. Imagínate haber vivido encima de eso. Bueno, igual, podemos irnos a otras tradiciones, o sea, no es tan raro. La India tiene esta larga tradición de quemar gente. Ellos hacen piras funerarias y de hecho el mejor lugar para morir, según los hindús, es Varanasi, que es una ciudad sagrada que está en las orillas del Ganges. Ellos creen que si las cenizas se vacían en el Ganges, garantiza un tipo de evolución espiritual. No voy a entrar en eso porque de nuevo no es mi especialidad, pero sí sé que la gente quiere que se creme su cuerpo en Varanasi. Eso suena muy divertido hasta que vas a Varanasi y el olorcito a carnita asada está, pero de a peso. Dulzón. Es duro. Y la gente en esa ciudad vive alrededor de la muerte, o sea, porque literal es un crematorio que la gente llegan y llegan cuerpos para eso, ¿no? Igual en el río todo el tiempo estás viendo pues que está algo flotando y son cenizas, ¿no? Hay otro lugar donde también este tipo de, se usa mucho, este tema de nigromancia, pero es interesante que es Tailandia. Ahí tienen toda una tradición también de preservar partes del cuerpo con propósitos mágicos. Entonces, ¿perdón, dónde? Entendí Islandia, pero creo que oí mal. Tailandia. Tailandia, ok. Tailandia, entonces ahí puedes, por ejemplo, comprar dedos de un ladrón y eso te va a ayudar a hacer dinero en la vida, ¿no? Como una suerte de mano de gloria tailandesa. A la mano de gloria. Técnicamente ponen a trabajar a los fantasmas. Tailandia es un lugar donde hay toda una larga tradición de a un muerto tienes funciones, ¿no? Se pone muy grotesco, muy de mal gusto. O sea, te venden la grasa de los cadáveres para ciertas cosas. Sí. Le igual. Dice a Sonora, quítate que ahí te voy. Igual si alguien se suicida, guardan la ropa del suicida, guardan el cordón con el que se ahorcó, te lo venden, todo eso está a la venta. Sí, está de mal gusto eso. Pero a mí siempre me llamó la atención porque también hay una magia en Tailandia muy interesante de tatuajes. Hay toda una tradición en Tailandia de tatuarte, pues, fórmulas mágicas, vamos a decirlo así, y el problema es que varias de esas son de invulnerabilidad. Entonces la tradición en Tailandia es que hay que tener cuidado cuando metes a la pira funeraria a una persona, porque si tiene ese tatuaje no va a arder. Entonces los que manejan las piras funerarias tienen unos cuchillos especiales como lanzas que usan para remover la piel del cuerpo y entonces ya puede arder el tatuaje. Yo vi eso en una serie que no ardía un cuerpo, pero no me acuerdo en cuál. A ver si me acuerdo. En teoría es por estos tatuajes mágicos de vulnerabilidad, ¿no? Pero el punto es, tienen todo su proceso para cortar la energía del tatuaje usando unos cuchillos especiales que solo usan los que mueven los cuerpos en las piras funerarias. Sobra decir que esos cuchillos luego se venden. Ajá. Porque tienen un poder increíble para romper hechizos. Ay, qué mamada. Wow. ¿Qué te digo? Pero bueno, el punto está de que entonces la muerte tiene un poder, ¿no? El poder usar de algún modo esto también se comenzó a aprovechar, ¿no? Y tiene un propósito. Entonces, bueno, los cementerios también se volvieron un lugar de guardar al muerto y evitar que locos con intenciones malas se metieran a tratar de sacar los huesitos de tu tía Jimenita, o sea, porque pues oye, tú ya pagaste por el sitio, o sea, como que... Realmente creo que era más bien así como de vamos a sacarle los dientes de oro y las joyas con las que lo pudieron haber enterrado, ¿no? Sí, pero créeme, hay toda una industria de los huesos. En los cuentos de Canterbury, una de las narraciones, es muy divertida esa historia, es el vendedor de reliquias. Y el señor lo que te cuenta es que él vende huesos de otras personas y las vende como la calavera de San Curumato, la falange de San Miguel de Poitiers, y está la desesperación de tener una reliquia o de tener algo de un santo para poder tener tu iglesia, que pues, la gente no pregunta, ¿no? Entonces hay todo un negocio de vender partes del cuerpo.
Wow. No, es que me quedé pensando en esto último de cuando sufrió la iglesia como por no tener las reliquias y cambia todo este sistema de... Y entonces, ¿por qué Santa esta iglesia si no tiene el huesito del dedo chiquito del pie de San Horacio? Sí, ¿qué es el tema? Estaría chistoso, bueno, chistoso, estaría interesante hablar con un enterrador. Porque, digo, más allá del morbo del, no manches, oiga, ¿y está visto algo? No. O sea, realmente sí, oiga, porque, o sea, debe ser una profesión, es diferente. O sea, no creo que haya mucha gente que se dedique a eso. Yo he hablado Entonces, con enterradores. ¿Qué es lo que quieres saber de ellos? O sea, pues que no se sé, ha o sea, visto es cosas que no es tan raras en los común. cementerios. Se No sé. desensibilizan. O sea, al final los Ajá, enterradores aprenden a no ver, a no querer ver. ya, Pero sí, en los cementerios tienen, ay, ahí está la niña de blanco. O sea, ajá. ya saben que es la niña esa le gusta jugar entre las tumbas. O sea, o ahí está el ancianito que luego te dice que te acerques. O sea, pero que llegas y no lo encuentras. uh, Depende del cementerio, ¿no? Pero casi siempre los enterradores son gente que se la pasa ebria, o sea, y no es porque la profesión te vuela borracho, pero es un oficio un poco aburrido en Se el sentido de presta. que se presta. Estás de velador, o sea, literalmente estás cuidando un cementerio. Pues sí. Pero luego, ¿qué tal que se mete alguien a robar una tumba y tú todo pedo? Pues la metes la botella, ¿va? Pues es que de todas formas, o sea, llamas a la policía. Eh, O sea, realmente, No hay ¿para mucho qué que te metes hacer. en problemas con locos? Pueden Sí. sacarte una pistola. Entonces, pues sí, sí es todo un tema. El entrar a un panteón se considera un delito grave en el sentido de que, pues, tus intenciones no son buenas, ¿no? Ujú. Y bueno, y luego están los usos mágicos, ¿no? Que ya les di una adelantadita de que en Tailandia luego tienen esa mala costumbre. Entonces, también hay algunas tradiciones que sí usan el cementerio, o sea, sobre todo las afrocubanas, le dan un uso mágico a los cementerios. Es un lugar donde están los ancestros, donde están los muertos. Entonces puede haber ahí desde, oye, necesito hacer una ofrenda a los muertos, ¿no? Ujú. Entonces normalmente esta gente pues, son amigos de los enterradores, o sea, no van a profanar, pero necesitan estar en el cementerio en la noche Mm, y sacrificar un carnero, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, pues ahí está la gente alrededor, o sea, obviamente el enterrador te deja entrar cuando ya está todo cerrado, le suelta su lanita, se camina entre las tumbas, él ya tiene la tumba abierta, porque también le dices, oye, necesito una tumba abierta de un policía. Y pues él ya sabe. Entonces, pues ahí la prepara, ¿no? Entonces tú llegas, haces la ofrenda, sacrifican al animal, todos con un propósito de limpieza, de quitarte algún daño, de quitarte algún hechizo, ¿no? Y entonces ya pues, todo se entierra de vuelta, o sea, todo queda en familia, o sea, no es como que te llevas el cráneo, ¿no? O sea, realmente lo único que quieres es un espacio donde puedas comunicarte con los ancestros. Y es un muy peligroso el cementerio. Desde este punto de tradiciones, no es un lugar para andar jugando. O sea, eso es más para chavitos adolescentes que se sienten Darks. satanistas, darks. Sí, nuestro petróleo. Sí, no, es peligroso. O sea, sí se te puede colgar algo y te lo llevas de salida, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado de entrar, tener la higiene adecuada, limpiarte, lavarte, no agarrar nada sin permiso, no tomar nada. Llevar protección, doctor. Sí, o sea, ir así con tu profiláctico todo el cuerpo, pero bueno, el punto es, sí se necesita cuidarse. ¿Cuándo se vuelve romántica la idea de la muerte? O sea, ahí estamos entrando en Europa con el romanticismo, ¿no? Con todos estos autores que comienzan a Con el idealizar gótico, ¿no? ¿Mm? Con el gótico, como para el 1700, Gótico, todos estos periodos, 1800. ya antes del gótico ya había muchos autores que se paseaban entre las tumbas escribiendo poemas. Ya estoy exagerando la imagen, ¿no? Pero son autores que hablan de amantes que se murieron y se perdieron para siempre en el abrazo frío de la tumba. Y bueno, es interesante el género. Vaya, podría decir que el que lo comenzó fue Dante, en cierto sentido, pero vaya, se comenzó a popularizar. Esto es por el 1700, 1800. Ujú. Y de ahí, bueno, pues entonces ya se comenzó a volver como un hobby cool ir a echarte un picnic al cementerio. Ahí entre las lápidas y las tumbas de amores perdidos. Ay, es que mamadores han existido siempre, doctor, nomás tenían otro nombre. Más sí, pero Bueno, vaya. justo ahorita que mencionas estas últimas, este último pasaje en Europa y en general de los usos para quien quiere entrar a un cementerio, primero me acuerdo un poco de los resurreccionistas, que fue algo que se popularizó a principios del siglo XIX en Inglaterra, todos estos manes que pues a eso se dedicaban, justo a sacar cuerpos del cementerio y lo hicieron un negocio redituable,
Que es muy interesante porque por un lado es como, oye hermano, ¿qué te pasa? Y por el otro es como, pues es que estos carnales surtían a las escuelas de cadáveres para los estudiantes de medicina. Entonces había ahí una doble labor, pues iba a decir muy gris, en realidad no tan gris, pero pues era como, ayudaron al avance de la ciencia médica en Inglaterra. Y lo otro, hablando de comer y de hacer picnics en los cementerios, creo que no podemos dejar de mencionar, hoy que hablamos de cementerios, pues la tradición mexicana del Día de Muertos, ¿no? O sea, el cementerio como punto focal de la cultura mexicana, partiendo de, pues también las tradiciones que tenían las culturas prehispánicas. Hablamos un poco en nuestro otro programa de los dioses prehispánicos sobre el Mitlán y Mitlantecutli, que pues ya también era una suerte... pues tenía importancia la muerte dentro de la cultura prehispánica, ¿no? Más allá de que fuera adoratoria o no, era como el viaje al Mictlán tenía su preparación, ¿no? Claro que ahí marquemos la línea sana, ¿no? El Día de Muertos, la tradición del altar es contemporánea. Correcto, O sea, a eso iba. Sí había cierta veneración de ancestros, sí nos consta, pero no al nivel de le pongo su altarcito con la foto, o sea, correcto. esto es moderno, o sea, tiene mucho de Es raíces ecléctico. antiguas, pero sí es una adaptación y pasándolo por el cristianismo así de remojo y doble secada para que no tenga tantos elementos de paganismo. Pero sí, el Día de Muertos es una tradición muy profunda. Hay muchas comunidades que van directo al panteón. O sea, digo, es costumbre si tienes a tus muertos enterrados en un cementerio en la ciudad, ese día vas, limpias la tumba, la preparas, le quitas todas las hierbitas y todo lo que puede estar, le pones flores frescas. No es que les dejes ofrenda, no todos hacen eso, pero al menos le pones flores, al menos le pones tantito aguardiente Lo encima. cuidas. Lo cuidas, o sea, le das su atención y le dejas una velita. Ya en tu casa, pues puedes hacerlo más en serio, ¿no? Pero sí hay comunidades, y digo, estas son muy de documental del Discovery y de trabajos de etnólogo, donde realmente la gente está en el cementerio. O sea, sí van y ahí están ofreciendo todo, ahí ponen la ofrenda, ahí ponen las flores, ahí ponen todo, y toda la noche están rece y rece y rece al pie de la tumba. Wow. Sí, o sea, depende del lugar, o sea, vaya, la costumbre varía. Y De hecho, justo lo planteaba porque hay un pueblo originario de la delegación Tláhuac, que es una delegación que está al sudoriente de la Ciudad de México, que se llama San Andrés Mixquic, que tradicionalmente hace toda esta procesión, todo este proceso que comenta el doctor. Hacen tapetes de flores como parte de la veneración, como parte del recordatorio del día. Y en los cementerios se juntan a convivir entre ellos como comunidad. Es un pueblo pequeño, porque todos se conocen. Y también con sus muertos de alguna forma, ¿no? Es esa veneración que decía el doctor, que es ecléctica, derivada del amalgamiento de las tradiciones prehispánicas con el catolicismo, con la tercera raíz que surge a partir de todo este mestizaje. Y pues nace esto, ¿no? En México toma un simbolismo la flor de cempasúchil, el color morado, las mandarinas, la ofrenda. Ya lo abordaremos en algún programa en particular, pero bueno, todo este altar que mencionaba el doctor pues tiene la idea de recordar a los muertos, ¿no? Y San Andrés Mixquic es una experiencia muy bonita. Yo fui de muy muy chico con mi papá, tomábamos fotos con una cámara reflex y salieron en diapositivas, imagínense hace cuántos años fue. Pero era impresionante, o sea, era precioso el lugar, al menos en aquel momento. Y si viven en la Ciudad de México o planean viajar en algún momento en esas épocas, yo quiero pensar que se sigue haciendo, pero pues sí valdría la pena que se den una vuelta por allá para entender cómo este concepto de la muerte en lo mexicano. Y bueno, lo traía a colación porque es el cementerio como punto focal, ¿no? Donde en otros lugares es como payasito, aquí al contrario es como vamos a convivir con la muerte, ¿no? Sí, la muerte es constante aquí, o sea, hay quien dice que nos reímos de ella, pero no es así, o sea, No, es como una compañera, ¿no? O sea, estamos constantemente recordándola. Y bueno, de nuevo, el cementerio es un lugar de encuentro, es un lugar que le pertenece a todos. En general, es de la comunidad, o sea, es algo muy de la colonia, de la cuadra, de la delegación, del ayuntamiento, ¿no? Aunque Sí, hay pues panteones particulares, y Uh-huh. eso también es interesante.
Pues sí, pero ya es como en términos de negocio y también se entiende, pues la muerte es un negocio redondo. En alguna película con Michael Douglas, creo, Kevin Costner, alguno de esos dos. Hay una frase de un personaje que decía, güey, invierte tu dinero en cosas que la gente siempre necesite. Comida, agua, cementerios. Sí, la Parece muerte es una broma, constante, pero ¿no? siempre vamos a necesitar comer y pues en algún momento vamos a necesitar descansar. Sí, totalmente. Entonces, eso con los cementerios y bueno, en realidad a mí me parecen impresionantes porque digo, la idea de este programa siempre es con explorar las cosas que nos dan miedo, como decía al principio. Y pues obviamente los cementerios nos dan miedo porque son los lugares de eterno reposo. O sea, nos recuerda la deuda que todos vamos a pagar un día o como decíamos la otra vez, ¿no? La hermosa y maravillosa cosa que nos espera a todos. Al final. Pero a mí me encanta, al menos en esta sociedad que es la mexicana en la que nací, que sea un tema que de un u otro modo es constante en cuanto a que lo tengamos presente como el fin de la vida. De una u otra forma, ¿no? O sea, de niño uno crece comiendo calaveritas de chocolate y es divertido, o sea, te entretiene. Y al menos de alguna forma te mantiene en el tema de una forma cercana y hasta cierto punto sana. Ya luego recordamos que México es muy violento y ya es muy feo eso, pero... Yo creo que más bien la diferencia es que lo tomamos a celebración, no a tragedia. Y si bien sí, llega el día y hay quien llora a sus muertos, quien los extraña y todo, que es completamente normal y natural, lo convertimos en un día de fiesta y en un día de reunirte y de hacer tu altar, que en sí, pues la verdad es que es entretenido y es hasta artesano. Es una artesanía. Todo esto lo volvemos algo especial del lado bonito, no del lado sombrío o el lado deprimente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Y a mí me parece eso de las tradiciones más bonitas del mundo, de cualquier cultura, de cualquier país. Sí, ahora el negocio de la muerte ahora se ha vuelto el de la cremación. Sí. Y la cremación cambia todas las reglas del juego, porque ya no es de que regreses a la tierra. Realmente cuando te entregan la urna, siempre es la discusión de qué haces con la urna, ¿no? Lo sano, digo de nuevo, no todo el mundo tiene esta posibilidad, pero lo sano es preguntarle a la persona antes de que se vaya qué quiere que le hagan a su urna, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté a mi padre, digo, mi padre ya tiene 76 años, es un tema que puede tocarse sin ser ofensivo, y él decía, bueno, pues si pueden, tírenme en el mar. O sea, no me interesa estar en un lugar, o sea, no me interesa que me pongan en una cripta, no me interesa que me guarden. Regrésenme, o sea, vaya, me vaya donde me tenga que ir, pero ya se acabó el tiempo, ¿no? Que tenía que estar aquí. Y eso es interesante porque en cierto sentido, el problema está de que el cementerio es como para que descansen los muertos, pero también es un lugar al que los vivos pueden ir a conectarse con sus ancestros. Entonces, el hecho de tírenme en el mar, olvídenme, es hasta pesado. Es como decir, oye, pero pues, nosotros también te queremos, ¿no? No es de, ay déjenlo, ¿no? Ahí abandónenlo, ahí olvídenlo, pues no. O sea, es difícil, o sea, es un tema complejo. Ya este tema de la cremación se ha vuelto tal que recuerdo que fue en Hong Kong, me parece. Es como un edificio así de apartamentos enorme, pero lo que tiene son urnas tras urnas, tras urnas, tras urnas, tras urnas, tras urnas de gente que se ha cremado. O sea, ya no es tan fácil ocupar espacio en tierra. O sea, tristemente, depende mucho de tu creencia religiosa, porque también hay un tema ahí muy difícil luego de negociar. Pero la gente que es más utilitaria y dice, no, pues cremación, tienen espacios que literalmente tú compras tu espacio así de, pues, ¿qué te gusta? O sea, de 60 por 60. Tu departamentito. Como departamentito y ahí te ponen a esperar, ¿no? También se hacía con los muertos cadavéricos, ¿no? O sea, también había el mausoleo y cada quien de los grandes linajes y cada uno tenía su cajón y ahí metían los cuerpos, entonces ya nomás los ponían ahí en una sola casita. Mencionó Gerardo algo importante que me había caído el 20 y lo dijimos en algún otro programa por alguna otra razón, o no sé dónde lo vi, pero se nos olvida a veces que la Tierra es finita. O sea, es la Tierra como ese recurso y pasando por lo místico, espiritual, religioso, pues sí está... O sea, en algún momento la humanidad va a cambiar sus visiones religiosas por una cuestión de simple espacio. O sea, porque sí, justo hablábamos, ¿no? De que el cuerpo tenía que estar presente para poder ser juzgado en el momento de la resurrección, ¿no? Pero cuando ya no hay cuerpo y solo son cenizas, en teoría se te está negando, al menos en esa fe, esa posibilidad, ¿no? Entonces, cuando ya no haya manera de enterrar a nuestros muertos por la razón que sea,
yo pienso mucho como en que se nos va a acabar el espacio viable para hacerlo, pues algo nos inventaremos para que la cremación sea espiritualmente satisfactoria para quien lo haga, ¿no? Pues son costumbres, nos vamos adaptando a las costumbres de la época. Yo recuerdo mucho el caso de Santana. Fue vamos a decir, fue gobernante de México, un general importante. Todo personaje, o sea, llegó un momento en que se hizo llamar Su Alteza Serenísima y nomás estoy bien pinche aferrado al poder, eso fue. Bueno, pero lo curioso de Santana, y esta es la anécdota graciosa, es que perdió su pierna en una batalla, o sea, una bala de cañón le voló la pata. Y pues él, pues sí, desde entonces le dijeron el cojo, ¿no? Pero bueno, el punto es, él la pierna la enterró en la catedral metropolitana, si recuerdo bien. Pero el problema está que nadie lo quería, o sea, los conservadores lo querían, pero los liberales lo odiaban. Entonces, el momento en el que tuvo que salir corriendo del país, porque salió corriendo del país como 3 veces, y sí, hubo una turba enfurecida que entró, abrió la cripta donde estaba su pobre patita y la quemaron, o sea, se la destruyeron. La profanaron. Pues técnicamente, o sea, pero qué poca abuela, o sea, es así como, oigan, pues, no sean así, o sea, ¿qué más da? Es su pierna. La pata, o sea, que también ese güey se mamó en enterrarla, estamos de acuerdo. No. Sí, con todos los honores, o sea, bueno, pues ni modo que la trajera colgando como collar, o sea, es una pata, está grande. ¿De qué hablamos al inicio? Pues la entierras en tu casa y ya, pero no, a huevo había que ser una pitch. Me recuerda a alguien, a huevo había que hacer una fiesta estatal por eso, pero bueno. Sí. Sí, pues se hubiera hecho una espada con su fémur, güey. Eso habría estado más cabrón, ¿sabes? Eso sí habría sido llamativo. Merol. No, pues igual tenemos un monumento en el Parque La Bombilla, aquí en la Ciudad de México, donde está la mano de Álvaro Obregón. Ah, la verga, está el brazo. No, la mano. ¿No lo perdió? ¿La mano nada más? Sí, la mano. Es que sí, según yo se le había desmadrado el brazo. Sí, pero recuperó la mano. Entonces, la mano está en el monumento que está ahí de Álvaro Obregón. A veces abren la puerta. Una vez de niño estaba con mi papá por ahí y cometí el error de entrar a verla porque qué desagradable. Está en un frasco con formol y está toda botagada, o sea, digo, se va hinchando la cosa. Entonces, guácala, güey. Pero en el Monumento de la Revolución hay algo así, ¿no? No, en el Monumento de la Revolución están enterrados los restos de líderes de la revolución. Es como la columna de la independencia que están en teoría, porque yo tengo mis dudas sanas de qué tanto realmente son los restos, pero ahí también están de los padres de la nación, vaya. Yo juro que son huesos de venado, güey, igual que le pasó con Juan Escutia. Sí, posiblemente. Entonces, bueno, pero es que de nuevo, y aquí es interesante, es esta necesidad de conservar a los héroes. Ajá. En cierto sentido, los restos de los héroes te protegen y te cuidan al país, ¿no? Ese ideal de ellos son los que dieron su vida por el país, ellos nos van a cuidar, ¿no? Y es un poco nigromancia, ya lo hablamos en el programa, pero pues la columna de la independencia es prácticamente una tumba. O sea, adentro están, no me acuerdo cuántos, 4 o 5 de los héroes de la nación. Sí, no te fallo ahorita, pero ajá, hay cadáveres. Sí, restos, ya es puro hueso. Perdón, restos. De hecho, los movieron porque les dieron su restauradita hace como 3 años, ¿no? Estuvo interesante ese momento. Algo así. Así es, muchachos. Entonces, cementerios, ficción, doctor. Uy, bueno, a ver, hay una serie de televisión muy divertida que habla precisamente de los enterradores y la gente que embalsama y cuida esto, que se llama 6 Feet Under. O 6 pies bajo tierra. Ah, está en Netflix. Es una serie de Netflix. Es medio de una familia que tiene su casa funeraria. Obviamente, como buena serie de televisión, pues tiene que haber toda una serie de amoríos, engaños y demás. Pero está muy graciosa porque la vida de esta familia gira alrededor de la muerte. Entonces ellos tienen un acercamiento muy pragmático hacia esos temas, ¿no? Así de películas, bueno, pues casi todo lo que hace Tim Burton en algún momento brinca a la muerte porque el tipo está obseso con ella. El cadáver de la novia se me hace un cuento bonito, sin ser Coco, vaya, porque está Mamá Coco. Está intentando hacer su propia versión de la historia. Está simpática. El cadáver de la novia se me hizo tierno, muy en la idea americana de cómo sería el inframundo. Y bueno, pues luego tenemos el increíble Coco de Pixar que, miren, espero que ya la hayan visto. No es mala para no verla, o sea, vale la pena. Creo que tiene demasiada hype atrás, o sea, demasiado es que es una película que presenta a los valores mexicanos. No.
cómo unos norteamericanos digirieron el proceso de nuestro Día de Muertos y pensaron que lo estaban proyectando de un modo adecuado. Ahora, no son irrespetuosos, solo es su versión loca, ¿no? Si olvidas todo el rollo del viaje al inframundo, todo el rollo del puente de Cempasúchil, todo el rollo de que si no tienes altar no puedes ir, está bonita la historia, porque es literalmente un niño que reconecta con un ancestro que sí le gustaba la música. Y esa es la historia, o sea, la historia es mi familia odia la música por un asunto familiar, pero yo quiero ser músico. Y entonces dice, a la fregada, me voy a buscar en mi árbol familiar a un ancestro que sí era músico. Y en esa búsqueda conecta con la historia está interesante porque es de nuevo una reconexión con un ancestro que la familia ya no quería hablar de él, ya lo había olvidado. Entonces yo creo que hay una lección importante ahí, o sea, si ustedes son diferentes, raros, son la oveja negra de la familia, son al que le gusta algo que Black la familia Phillip. considera. Sí, les gusta Black Phillip o les gusta el reggaetón o yo qué sé. Y toda su familia los tiene así como de ninguno de tus antepasados lo hubiera hecho. Uh-huh. Yo estoy seguro que si se van un poquito para atrás, se encuentran hace 300 años a un loco que le gustaba algo similar y hay una reconexión. O sea, recuerden, va para atrás, pero va para adelante. O sea, somos el producto de todos nuestros ancestros. Y aun si no hay un cuerpo, una tumba, un lugar, siempre somos producto de toda esa mezcla de genes. Entonces, ya de una manera esotérica, si lo quieren ver, se puede uno reconectar con el ancestro que sí le gustaba hacer eso. Uh-huh. Igual ni el nombre sabes, pero de que hay alguien, probablemente, digo, como dicen que que toda familia tiene un pirata, una monja y una prostituta. Es muy nuevo para mí este dicho, doctor, pero lo voy a integrar a mi bolsa de herramientas. Claro, bueno, quédense con este consejo, así como los del He-Man antes de salir, como los de He-Man antes de subirse a su moto e irse. Y recuerden, amiguitos, toda familia en algún lugar tuvo un ancestro que fue proxéneta. Hasta luego, amiguitos. Saludos, Donald Trump, por cierto. Excelente, doctor, me encanta. Ricardo, ficción, ¿recuerdas algo en este momento, ficción de cementerios? Güey, pues no, la neta no lo vi, ni lo leí, pero se me antojó y por eso me acuerdo el de Cementerio de Mascotas. Es una buena historia. Del maestro Stephen King. Así de las 300 cosas que escribe, hay un cementerio de mascotas. Sí. Ese está bien mero. Y es sí, el concepto de los cementerios o de los lugares de descanso, visto desde la óptica de los gringos, o sea, a partir de lo que creen de los nativos americanos, es muy interesante. Todo está maldito, por supuesto, ¿no? Sí. Pero eso es culpa, eso es conciencia de llegamos, colonizamos e hicimos barbaridad y media. Y ahora nos persiguen. A fuerzas hay alguien molesto por lo que hicimos, ¿no? O sea, hay alguna retribución divina por haber sido unos verdaderos hijos de la fregada. Que eso yo lo vi hace poco en un video y que decía como, güeyes, tenemos pruebas tangibles de que los fantasmas no nos pueden hacer daño, güey. Les voy a decir por qué. Si los fantasmas nos pudieran hacer daño, güey, la población americana caucásica sería muy inferior a la que es al día de hoy, güey. O sea, ya habrían venido algunos cuantos a tomar venganza. Entonces no se apuren, no hay pedo. No nos hacen daño. Entonces... No todos, no siempre. Ese es el punto. Pero, por ejemplo, esa historia de King... bueno, es una historia ya bastante viejita, espero no arruinárselas. Eso significa, me vale madre, voy a spoilear, entonces agárrense. Sí, es de una familia que compra una casa y la casa, tristemente, todo el fraccionamiento, el que construyó el lugar, muy irresponsablemente, lo hizo encima de un cementerio indio. O sea, oye, es muy buena tierra, ¿por qué no la voy a usar? Entonces, le vale. Y abajito de los huesitos de los indios pone casas de caucásicos blancos. Y entonces, bueno, sí, el lugar está bien maldito y sí pasan cosas bien feas. Y de hecho la película, la primera, la viejita, es famosa porque se murió mucha gente de que estuvo actuando en ella. Se dice que está maldita la película. Y es que el director... Exorcista. Más de cuenta, pero se anda en eso. Pero es que el punto es de que la leyenda dice que el director no tuvo remilgos en usar cadáveres de veras. O sea, eso fue en Poltergeist. Fue en Poltergeist. Esa anécdota es de Poltergeist. Ajá. Que bueno. También es... A ver, es que ya vi qué pasó.
Confundiste las dos tramas. El fraccionamiento de Poltergeist, película del 82, si no me equivoco, y dirigida por el mítico Top Hopper, que Ricardo recordará en películas como La Masacre de Texas. Ese fraccionamiento sí está construido sobre un cementerio indio. Y de hecho, hacia la secuencia final, creo que hay una inundación cadáveres, tremenda. comienzan a brincar cadáveres por todos lados. Y los cadáveres eran reales. Sí, eran reales. Hopper se comprometió con el screenplay. Y eran cadáveres mames. Reales. Oh, sí, y de hecho la actriz que interpretó a la niña fallece poco tiempo después, pero es porque tenía un problema médico ya avanzado. ¿No? Pero sí, pero no creo que los gases de los muertitos hayan ayudado a su problema, güey. No tenía nada que ver, tampoco lo empeoraron, creo, pero bueno, sí. Pues bueno, alimentó la leyenda a su muerte, ¿no? Bueno, disculpen, esa película de Juegos Diabólicos de Poltergeist, cómo me sacó un susto. O sea, es la de la niña que se la traga a la tele, o sea, qué fea escena, o sea... Muy bien hecha. Es de las y cementerio clásicas. de mascotas. Hay un pedazo de tierra tierra que perteneció a los nativos americanos, tierra mágica al parecer, y las cosas que entierras ahí reviven. Y entonces está la escena del gato zombie, que está bien macabro. Gato zombie. Que yo vi el tráiler de la nueva, por eso me acuerdo del gato, pobre gato. La nueva tiene lo suyo, pero ahora sí que es generacional. Lo que te toca, te toca. Sí, pero Poltergeist justo era la que iba a mencionar y ahorita fue como, un momento, estás combinando tramas. ¡Oh, caramba! El abuelo se confundió. Anciano le grita nube. Yo quiero recomendarles este librazazazazo que acabo de comprar hace poquito. Alguien camina sobre tu tumba. Y les vamos a subir la imagen porque el filtro no nos permite que se vea adecuadamente. Ahí está. Y de hecho, pues tiene flores de cempasúchil y personajes con cabecitas de calaveras de azúcar. Porque la editorial es editorial Antílope y es una editorial mexicana. El libro es de Mariana Enríquez, una gran escritora argentina que de un tiempo para acá ha tenido la difusión que merece, y tiene grandes novelas como Nuestra parte de noche, Las cosas que perdimos sobre el fuego, Los peligros de fumar sobre la cama, y que en particular trata sobre cementerios precisamente. Les voy a leer la contraportada para pero que se ¿cómo se llama? Alguien camina sobre su tumba. Alguien camina sobre tu tumba, ¿no? Sí, lo dije, ¿no? Al inicio. Y si no, qué torpe soy. Y va de esto. Mariana Enríquez, reconocida autora de inquietantes relatos de terror, es también, como era de esperarse, coleccionista de cementerios. Las 17 crónicas que se reúnen en este libro, híbridas tocadas por el ensayo personal y el relato de viajes, conforman un álbum de sus visitas a panteones en distintas partes del mundo. En Alguien camina sobre tu tumba se narran los encuentros de la autora con una diversidad de últimas moradas. Un cementerio inundado, el entierro de un caballo fiel, la sepultura de Elvis, un camposanto cuya belleza radica en su abandono, la tumba de un poeta enterrado de pie, así como lápidas protegidas por perros fantasmagóricos, niños milagrosos y sacerdotisas vudú, una geografía del descanso eterno que revela la singular filosofía del cementerio de una de las voces literarias más importantes de la actualidad. Entonces, justo lo acaba de editar en esta versión Ediciones Antílope. También lo pueden encontrar con anagrama. La verdad es que Antílope, aparte de ser mexicana, es muy económica. Porque anagrama es española y bueno, es de importación. Y pues puede salir más caro, pero ya tenemos otra opción. Y yo se lo recomiendo muchísimo. La verdad es que lo tengo yo recomendado. He leído algunas cosas. Lo compré para aventármelo completo. Ya les contaré cómo me fue. Pero sobre cementerios, pues esa sería mi recomendación de... pues más que ficción, bueno, literaria sobre el tema. Entonces, eso es, amigos. Y ya hacia el cierre de este huesudo programa, jejeje. Doctor, cementerios, ¿por qué nos dan miedo? Bueno, nos dan miedo porque en realidad están los muertos dentro, ¿no? Y como que queremos mantener a los muertos dentro del cementerio y a los vivos fuera del cementerio. Y por lo mismo, si estás dentro, sientes miedo, y si estás fuera y pasas afuera del cementerio, como que si sientes un frío especial y dices, ay, no me vaya a tocar ahí alguien así queriéndose salir por arriba y, oye, ayúdame, échame una mano, compa. Cachumbala. Pues no, ¿verdad? O sea, entonces, yo en lo personal, digo, una vez pasé una noche en un cementerio. No es una experiencia agradable, hace un frío de la chingada. Y sí entiende uno por qué los veladores están ebrios todo el tiempo, porque es una manera rápida de que se te pase la noche helada, ¿no? Pero pues no hay tanto ruido. O sea, en realidad sí que tú digas como película de que se levantan todos y comienzan a armar relajo. Nah.
sea, nomás hay que ser respetuosos, ¿no? O sea, y no ponerse a vandalizar tumbas ni tonterías así, porque así sí es pedir que se Problemas. levante algo. Ok. Así de, vamos a arreglar cuentas tú y yo. No, mejor no. ¿Sabes qué serie también? Hilda Que, tiene un episodio muy bonito sobre que se claro. levantan los muertos. Eh, Hilda. ¿No es sobre The Serie, Garden Wall? bueno, también, pero Hilda, serie Ah, animada de Cartoon ujú. Network, no sí, o es sea, de Netflix. Netflix. de Hilda sí me acuerdo, pero no recordaba el episodio donde se levantan muertos, pero ya me acordé. Es Está bien cuando pierde el simpático. libro, cuando la Sí, 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 amiga sí. Frida pierde el Ujú, libro. Ujú, ujú. Y entonces van a preguntarle al dueño anterior del libro, porque estaba enterrado ahí en el cementerio, que le hizo al libro. ujú. Y entonces Sí, un también relajo. con el barco fantasma. También en el barco Está fantasma. Y muy esos son los bueno. muertos del mar, que es todo otro tema, porque es Otro gente que yoyo. nunca encontró descanso. Sí, sí, también tienes toda la razón. The Garden Wall tiene un episodio bien macabro y bien bueno sobre los muertos. Oh, sí. El campo de Pottersfield. calabazas. Pottersfield. El campo de barro, cierto. ¿Sí? Bien, perdón. Excelente, doctor. No, está muy bien. Qué bueno que se acordó, Ricardo. ¿Por qué nos dan miedo los cementerios? Pues sí, pues porque hay muertos, güey, porque siempre la muerte nos va a dar miedo. Al final Oye, es sí. un miedo que todos pueden tener, ¿no? Ujú. Güey, pues se acaba la vida y qué hay después, no sabemos, no hay manera de comprobarlo, no hay manera de saberlo. Entonces es un lugar donde se reúne todo eso. Ahorita que el doctor dijo, pues es un lugar más mayormente callado. Vayan a escuchar el episodio de Meet and Greet Podcast en el que hablamos de Robert Johnson. Por ahí hay también un poquito de eso. Y yo vivía atrás de un cementerio, güey, durante años. Y Huébolas. nunca me pasó nada. O sea, Qué no chido. te voy a decir como de, me apareció el mar. No. Lo único que yo vi fue un día en la noche, iba yo llegando a una fiesta y entraron unos hombres encapuchados, pero así como el Ku Klux Klan, pero al revés, güey, porque eran negros, de capuchas La negras. capucha, ajá. Y iban entrando al cementerio. Y no quise preguntar, güey. La neta me fui a la vez. O sea, me metí a mi casa y dije, no, güey, yo qué voy a andar investigando. Y mi papá sí dice que veía una niña, que la vio varias veces en la casa, entonces nada más la ignoraba ya. Eh, En la casa, no en el adentro, cementerio. no, Adentro. adentro de la casa, sí. Órale. Eh, Qué miedo, la neta. sí, güey. Y que lo diga mi papá que es escéptico y todo, pero pues ya no vivo ahí, güey. Ya no me preocupa. Sí, gran remedio, ya no vivir ahí. Qué buena solución, güey, mudarte. Todas Qué las bueno que no es películas de una horror. peli. Ajá, y qué bueno que no es una peli gringa porque si no ya te habría seguido, güey, pero no. Sí. Yo creo que los cementerios nos dan miedo por todo lo que acaban de decir y en realidad creo que ya lo había mencionado, ¿no? Pensar que es el lugar donde nos espera la hermosa cosa que nos espera a todos, pues es el recordatorio de que en algún momento y de alguna forma vamos a llegar allí. O sea, tarde, temprano, con dolor, sin dolor. Y pues bueno, o sea, reflexionar sobre ello sí lo considero importante para, pues más que tenerlo siempre presente, porque igual puede ser una idea muy mórbida, pues saber qué va a suceder, ¿no? O sea, que es la única certeza que tenemos, al menos. Y pues nada, eso sobre los cementerios. Muchas gracias a todos por escucharnos. Doctor, sus redes. Me pueden encontrar en Twitter como Chuntaro Melquisedec, ese es @chuntarome. Dense una vuelta y platicamos de todo lo que nos apasiona aquí, desde prácticas funerarias misteriosas Ujú. hasta memes de gatitos. Dense su vuelta. Chingón. Gatos de bodega. Gatos de bodega, están bien lindos. Es una gran cuenta en Twitter, síganla. Ricardo, redes. @Tiranosaurio Rix en Twitter, donde estoy diariamente pidiéndole a Spotify que me regrese un disco, donde estoy quejándome de la vida y el amor. Y en Instagram también, @Tiranosaurio Rix. Ahí comparto más de música, películas, @Emigrate Podcast también si quieren ir al podcast hermano de Historia Colectiva. Muchas gracias por invitarme. No es cierto, este es mi espacio. Ya regresé, he estado escuchando al doctor que siempre me se acuerda de mí al principio. Muchas gracias, doctor. Ya ando aquí ganándome el pan. Yo siempre me acuerdo que ahí se fue tu prima vacacional, pero bueno. Ahí me pueden seguir como @mantrasaya, eso es con I latina y doble A al final, en Twitter y en Instagram, en Facebook como facebook.com/mantrasaya y Historia Colectiva Podcast pueden seguirlo en todas sus redes como Instagram podcast.histeria, Twitter @podcasthisteria, en Facebook como facebook.com/podcasthisteria y nos pueden escribir comentarios, sugerencias, añadiduras a las cajas de las redes sociales, en cualquiera de nuestras redes sociales o historiacolectivapodcast@gmail.com y también pueden visitar y encontrar más contenido de Historia Colectiva en historiacolectivapodcast.com.
Entonces, pues ya lo saben, no hay pretextos. Denle, me encampana, me suscribo, me encorazona, únanse al culto e esparzan la infección. Ay, se me lengua la traba. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y llegar hasta el final de este programa. Y nos vemos la siguiente semana en otra emisión desde el piso 666. Muchas gracias, buenas noches, días, tardes. Hasta entonces.